De hoy, del año 2023, desde el aspecto desde la perspectiva del nuevo pacto, es el año del Espíritu Santo. No es que solamente este año sea el año del Espíritu Santo, sino es un mover especial, es un mover especial. 2022 terminó un ciclo, terminó una etapa. Estamos iniciando no solamente un nuevo año, sino una nueva temporada. Y desde el contexto del año hebreo ya lo estamos viviendo. Es decir, nosotros estamos empezando en el mes de enero, pero en realidad el año hebreo ya está avanzado. Y entonces estamos viendo ya el mover de bendiciones que Dios está derramando a su pueblo, a su iglesia. Nosotros como iglesia, Casa de Bendición, iniciamos originalmente cuando nacimos nuestro ministerio en el mes de agosto, ¿recuerdan? Estábamos celebrando nuestros aniversarios entre el 13 y el 16 de agosto. Es decir, que estamos caminando casi en paralelo con el año hebreo. Es decir, nuestro aniversario lo cumplimos en agosto e iniciamos un nuevo año siempre a finales de agosto. De tal manera que la palabra que Dios estuvo hablando este año respecto a la visión, respecto a lo que Dios quiere que Casa de Bendición sea, pues está ya en el mover del Espíritu de este año y de esta nueva temporada. Esta nueva temporada es un ciclo de 7 años y comienza con un mover poderoso del Espíritu Santo en el 2023. Entonces, hoy vamos a darnos un poquito más de cuenta de la relación que tiene el significado de figuras, de símbolos que manejan en el año hebreo con la realidad de la palabra revelada en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Que en todo momento, desde el Antiguo Testamento y todo lo que será, que falte por venir, todo va a un propósito eterno. Todo va dirigido a un propósito eterno. Lo que Dios trabaja con tu vida, lo que Dios trabaja con la iglesia, lo que Dios hace en el mundo y en las naciones, está dirigido al cumplimiento de su propósito eterno. En eso trabaja el Espíritu Santo. De tal manera que lo que vamos a experimentar este año y lo que habremos de vivir en los años subsiguientes es una obra del Espíritu Santo encaminada a cumplir con el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál ha sido el propósito eterno de Dios? Darnos a conocer a Jesucristo y que nosotros podamos darle a conocer, ¿verdad? Revelarse. Revelación es la palabra clave. Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. Él vino a revelarnos al Padre. Y Él dijo, el Padre está en mí. ¿Creen esto? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Eso es lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero después dice, y yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Una perfecta unidad en Dios. ¿Para quiénes? Para los que les es revelada la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando habla de la vida, no habla de la vida biológica. Esa vida biológica que todos disfrutamos hoy es perecedera, se termina. Él está hablando de la vida espiritual. Llama en la Escritura la vida Zoé, la vida eterna, la vida del Espíritu. Y nos revela que no somos solamente carne y alma, sino que somos seres espirituales. Que estamos en este mundo no para vivir experiencias espirituales, somos espíritus. Espíritus nacidos de Dios, venidos de Dios. Dice el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba. ¿Y nosotros? Venimos del Padre de los Espíritus,
y al Padre de los espíritus vamos a regresar. ¿Hasta cuándo? Eternamente. Si el espíritu no tiene límite, no tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? ¿Cómo será? Pues muchos se han hecho esta pregunta, ¿verdad? María dijo al ángel Gabriel, ¿y cómo será esto? Zacarías le dijo al ángel, ¿y cómo será que mi esposa estéril va a tener un hijo? ¿Verdad? Abraham le preguntaba a Dios, ¿cómo será? Pues nos seguimos haciendo la misma pregunta. O sea, hay cosas en el misterio de Dios que todavía no nos son reveladas, pero las reveladas son para vivirlas, para experimentarlas, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, concluimos un año 2022 que termina con un ciclo, y ese ciclo ha sido un ciclo difícil. El 2022 habló, desde que inició la década de 20, es un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, un tiempo de transición, un tiempo de desierto para muchos. Muchos han pasado durante estos años del 20 al 22 por tiempos difíciles, por tiempos de desierto, a lo mejor por tiempos de injusticia. Muchos han estado experimentando a lo mejor el revivir las heridas y las cosas del pasado, que es parte de la obra de estar en el desierto. Cuando una persona está en el desierto, pues en ese momento se le vienen encima todas las cosas, ¿sí? En los tiempos de sed, en los tiempos de hambre, en el calor extremo, en el frío extremo, entonces te vas a empezar a acordar de que Dios es grande, ¿verdad? Y de que qué padre es poder disfrutar de una buena cama, de un lugar acogedor en casa, de ropas adecuadas, de poder tener a la mano un vaso de agua, de poder tener disponible el pan. Entonces el tiempo de desierto es un tiempo para hacernos valorar. Entonces el desierto tiene propósito de parte de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, aunque no sea incómodo. La buena noticia es que ese tiempo de desierto está terminando. Y Dios nos dice, yo he trabajado contigo, con cada uno de nosotros en este tiempo. He trabajado con Casa de Bendición, he trabajado con mi iglesia, he trabajado con las naciones, para que se den cuenta de su fragilidad, de lo limitado que es su tiempo, de que no pueden controlar todas las cosas, y por eso permitió una pandemia con la que vivimos, y por eso permite que ahora los mismos gobernantes sigan siendo incapacitados para poder resolver toda la crisis que viene en consecuencia. Todo está dentro del plan perfecto de Dios, y es para que sus hijos, su iglesia, vea más allá y no tenga los ojos puestos en las circunstancias y diga, ¡ay, pues qué mal año y qué mal año y año tras malo tras malo! Y el Señor dice, no, en ese tiempo que tú veías como malo, yo estaba trabajando contigo. Y hoy vienen tiempos nuevos. Yo estoy haciendo nuevas todas las cosas, dice el Señor. ¿Sí? Estoy sanando tu alma. Estoy restaurando tu corazón. Te restituiré las cosas que perdiste. Te compensaré. Eso está en el mensaje profético de la letra Gmail. Vamos a ver la primera y la única imagen que tenemos, Beto. Les hablaba de la tercera letra hace 8 días, que es la letra Gmail, el número 3, que tiene que ver con el 83 del 5783 año hebreo y con el 3 del 2023. Esa letra pues está colocada de una manera especial dentro del alfabeto hebreo y es simbólicamente y proféticamente una señal de bendición para este 2023. ¿Sí? Es interesante lo que les quiero mostrar ahorita. ¿Se fijan las flechas allí arriba? ¿Sí? En el hebreo se lee al contrario de como leemos nosotros, ¿verdad? De derecha a izquierda. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph. Aleph es la pronunciación correcta, que es el número 1 y simboliza a Dios el Padre. Él es el uno, el único Dios. ¿Sí? Está representado en esa letra.
El número 2, Bet, representaría a Cristo, el Hijo, el Padre, el Hijo, y entonces el 3, ¿a quién representa? ¿Ah? Los que son 2, en realidad son 3, que solamente son 1. Este es el misterio. Hay una perfecta unidad. Y en esa perfecta unidad, su iglesia está incluida. Porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y entonces entramos a formar parte de esta perfecta unidad. Por eso en la oración de Juan capítulo 17, Cristo decía: yo quiero, Padre, que donde yo esté, también estén ellos conmigo, y que tú y yo hagamos morada en ellos, todo en una perfecta unidad. Esta es la obra del Espíritu. Esta obra del Espíritu será poderosa este 2023. Esto es lo que nos está diciendo la letra Gmail, ¿verdad? Es decir, hay una figura, un simbolismo que habla de la obra del Espíritu Santo para este 2023 y los 7 años de esta nueva temporada. Toda obra del Espíritu Santo pasa por arrepentimiento. ¿Sí? Esto es importante que nosotros vayamos entendiéndolo. Toda la obra de bendición del Espíritu de Dios en nuestras vidas comienza por el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un remordimiento de conciencia. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, una toma de conciencia de mi condición delante de Dios, de mi condición delante de mis semejantes, y poder caminar en lo que Dios revela que es su propósito y que nos llama a ser como Cristo, como el diseño original. Y para que Cristo sea una realidad en nuestras vidas, tenemos que pasar por esa obra de revelación, de entendimiento, donde finalmente digamos: sí, yo reconozco que he estado separado de Dios, reconozco que he pecado, que he ofendido a las personas, que me he ofendido a mí mismo, pero hoy, por la obra de Cristo, decido tomar el camino de Dios, ¿verdad? Y entonces recibo la gracia, la bendición del sacrificio para que mis culpas, mis pecados me sean perdonados, yo sea limpiado, purificado. Todo eso es una obra del Espíritu Santo. Es decir, no es una obra humana. Somos llamados por Dios, somos escogidos de Dios para conocerle, para renovarnos y para quitar esa separación. Porque el hombre sin Dios, el hombre en pecado, está separado de Dios y no tiene manera de acercarse a Dios. No hay nada que le facilite al hombre acercarse a Dios. La religión no puede acercar a Dios porque la religión es obra humana. Entonces, si la obra humana es una obra de pecadores, ¿cómo le va a ser agradable a Dios? Lo único agradable a Dios es Cristo, su Hijo, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo viene y nos revela quién es Cristo y la obra que Él realizó, Él nos lleva a ese encuentro con Él y quita la separación. Y entonces dice Dios: ahora los veo como veo a mi Hijo, porque ustedes están en mi Hijo y mi Hijo está en ustedes. ¿Sí? Y entonces el Padre se revela en nuestras vidas. Pero es una obra del Espíritu Santo. Yo les decía desde hace 8 días que la palabra Gmail, dentro de sus significados, que tiene que ver con la figura, es decir, la ilustración de la figura de la letra, habla de un hombre caminando. Podemos imaginar esa parte vertical como un hombre y el pie con firmeza avanzando hacia adelante. Uno de los significados, la figura es caminar, que habla de movimiento, de acción, de avanzar, ¿sí? Pero el propósito y el significado es aún correr. Entonces, ¿cuál sería el significado profético aquí en el mensaje que nos deja la palabra de Dios de acuerdo al significado de las letras? Es el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo para traer bendición y salvación a los que están detrás de la puerta. Dalet significa una puerta, una casa también, una casa firme. Decíamos que Bet
significa también y simboliza una casa temporal, una carpa. Las casas temporales eran para el desierto, lugares para acampar, ¿verdad? Entonces, en este avanzar, venimos de una casa inestable que estuvo en el desierto durante los años anteriores, especialmente hasta el 2022, y por obra del Espíritu Santo ahora somos impulsados a andar, a correr, a llegar a lo estable. De tal manera que podemos empezar a visualizar que el 2024 será un año de estabilidad, donde veremos el fruto de lo que ya se viene realizando durante este año y lo que hemos avanzado de septiembre para acá, del año pasado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo a bendecir a los que están necesitados. Este es el simbolismo y el mensaje profético en las 4 primeras letras. ¿Por qué? Por este 3 que aparece tanto en el año hebreo como en el año gregoriano, que es el que tenemos nosotros. Es un año de revelación, de manifestación del Espíritu Santo, y toda obra del Espíritu Santo comienza por arrepentimiento. Por lo tanto, este año será un año de gran salvación. Es un año de gran salvación para muchísimas personas. Muchas personas van a ser alcanzadas por el Evangelio. Muchas personas van a ser salvadas, perdonadas, reconciliadas. Es gente que viene al cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo mismo será renovada. Muchas reformas, muchos cambios van a suceder en estos 7 años, a partir de este 2023. Y en nosotros, sus hijos, su iglesia, el Señor dice, es tiempo de sanidad, es tiempo de libertad, es tiempo de restitución, es tiempo de compensación, ¿verdad? Es tiempo de restauración para los matrimonios, para las relaciones, para las economías. Dice, las cosas que viste que fracasaron, que estuvieron causando dolor, que hubo pérdidas, este año comienza una nueva temporada. Hay restauración. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene en busca de los necesitados para bendecirles, para prosperarles, comenzando por la obra espiritual. Te es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús, para que después vengan todas las bendiciones. ¿Sí? Entonces, hablar de un año de bendición, como empecé a decirlo hace un año, no es solo, hace 8 días, no es solamente hablar de las cosas materiales. Yo sé que en cuanto oímos la palabra bendición, pues todos estamos pensando en salud, en dinero, en prosperidad, cosas materiales. No, es mucho mayor. Las cosas materiales van a ser la añadidura, pero lo más importante es la obra espiritual que se va a hacer. Y que ya está sucediendo. Ya nos está sucediendo. Ya nos está yendo bien en muchas áreas. Aún en lo natural, a México le está yendo bien. El país está siendo restaurado en su economía, ¿verdad? En sus formas de gobierno. Hay sanidad en muchas áreas. Ya lo estamos viendo. Independientemente de si hay algunos inconformes con el gobernante o no, Dios está obrando. ¿Sí? Dios está obrando. Y Él usa a los hombres que Él quiere. ¿Sí? Y en este caso hay un hombre al que está usando. Y comienza a irle bien al país. ¿Sí? Una moneda que se fortalece, que no se sigue devaluando. Si no se devalúa la moneda, entonces los pocos bienes que tengamos valen, permanecen en su valor y aún podemos incrementar. Si se devalúa la moneda, pues perdemos poder adquisitivo, perdemos el valor de los pocos bienes que tenemos. Entonces eso venía sucediendo en los años anteriores, pero ya de septiembre para acá comienza una renovación, ¿sí? Y empezamos a ver cambios, ¿sí? La inflación está descendiendo, gracias a Dios, ¿sí? De tal manera que todos tengamos el poder adquisitivo para tener lo necesario. Eso es parte de las bendiciones. Te hablo de lo natural, pero aún en lo espiritual está sucediendo, ¿sí? Hay sanidad, hay restauración, hay compensación. Entonces, no solamente estamos expectantes por lo que Dios va a hacer, sino estamos seguros de lo que ya está haciendo, de lo que ya estamos viendo. Hay nuevos comienzos para la vida de cada uno de nosotros, en diferentes áreas. De esto debemos tomarnos
caminando con seguridad. Amén. Así que este 2023 es un año del Espíritu Santo y por lo tanto de abundancia de gracia, de abundante gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios que no merecemos. Los que merecíamos condenación, juicio, castigo de parte de Dios, recibimos la bendición del perdón, de la restauración y de la provisión. ¿Quién es ese regalo? ¿Sí? El Espíritu Santo revelándonos a Jesús lleno de gracia y de verdad. Él es el gran regalo. Jesucristo es el gran regalo para la humanidad, ¿verdad? ¿Sí? Leíamos allí el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice Juan, cuando está hablando de la revelación de Jesús como el Verbo encarnado, como Dios mismo, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Él es la misma don, el gran regalo de Dios para la humanidad. Gracia, lo inmerecido, lo recibimos, una gran bendición. Eso es lo que estamos viendo en la interpretación de las figuras, de los símbolos. Hay un mensaje profético que ya se cumplió, porque Cristo ya estuvo aquí, porque ya consumó la obra y porque hoy opera en su iglesia. Es decir, ¿cómo es que hoy podemos ver el mover de Cristo? A través de su iglesia. En estos años anteriores, que ciertamente han sido años difíciles, también nos ha estado preparando, nos ha estado enseñando, instruyendo, para que ampliemos nuestra visión. Cuando una persona recibe bendiciones abundantes en lo material y su egoísmo no ha sido tratado, ¿qué es lo primero que sucede? Se pierde. La abundancia para muchas personas los pierde, porque no estaban preparados. Dios ha preparado a su pueblo para que las bendiciones que vengan, sepamos qué hacer con ellas. Fuimos bendecidos para bendecir. Y aquí el nombre que Dios nos dio como casa de bendición viene a confirmar que somos ese puente que Dios ha querido establecer en nuestras vidas, ¿verdad? Así que este año el Señor derramará de su Espíritu Santo para dar agua en abundancia, palabra abundante que dará vida a muchas personas, reconciliándolos, restaurándolos, sanándolos, abriendo los ojos de su entendimiento. Dice Isaías 44:3, porque yo regaré con agua el país sediento y con ríos la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre 44:3. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Y esas bendiciones incluyen primero a Cristo y todo lo demás viene añadido. Dice también Jesús en el capítulo 7 de Juan, versículos 37 al 39, dice que Jesús se puso en pie en el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de tabernáculos, y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y Juan, el evangelista, nos explica que Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. ¿Qué es lo primero que recibimos? El Espíritu en nosotros, ¿verdad? Para que entonces la fe se active. La fe no es algo que está en nosotros, es algo que Dios nos regala. Es un don de Dios y se activa por el Espíritu para que por la fe recibamos todas las bendiciones y podamos ponerlas en práctica, ¿sí? Dice, porque el Espíritu aún no había venido. Dice el evangelista, nos explica, cuando Jesús declaró estas palabras de que del interior correrían ríos de agua viva, todavía el Espíritu no había venido. Dice, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero hoy, 2023, Él ya fue glorificado, ¿sí? Ya se reveló, ya hizo la obra completa. Entonces, ¿qué recibimos ahora? Su Espíritu.
y entonces pueden fluir de nosotros ríos de agua viva. ¿Sí? Recibimos bendición de gracia y fluye bendición para dar hacia los demás. Ese es el propósito. Dios derrama su espíritu como un don a los pobres de espíritu, para impulsarlos a levantarse y a moverse, a salir del desierto y pasar de lo frágil a lo permanente, de lo terrenal a lo eterno. 2023 es el inicio de una nueva temporada, de grandes reformas, de cambios en nuestras vidas, en la iglesia, en las naciones. Lo veremos porque Dios está obrando en todas las áreas de la sociedad. Él va a tratar con nuestro espíritu también. Sí, en los hijos estará trabajando. El símbolo de las letras que estábamos viendo nos hablan de que ese Gmail representa a un hombre corriendo, un hombre rico, un hombre bendecido, que está representado por el significado de los camellos, que ya hablé hace 8 días, que corre para llevar bendiciones al que está necesitado. Eso es lo que estará sucediendo hoy a nosotros. Es decir, nos impulsa, hay movimiento, hay bendición para poder dar fruto. Entonces, estos frutos se verán en los propios hijos. ¿Cuál es el fruto principal? El carácter de Cristo formándose en nosotros. En los hijos habrá mayor madurez. En esta temporada habrá mayor madurez para conocer más a Cristo, darle a conocer y experimentar todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. ¿Lo creemos? Dice el Evangelio de Juan, se fijan que los pasajes coinciden totalmente con lo que hoy estamos hablando acerca del Evangelio de Juan. Dice Juan 16, versículos 7 al 15. Ya desde el 14, el Evangelio de Juan nos revela que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos enseña, el Espíritu que nos guía. Y dice aquí en Juan 16, versículos 7 al 15, dice Jesús: si no me fuera de este mundo, el Consolador, el Alentador, el Espíritu de verdad, no vendría. Él es el defensor. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. Toda obra de bendición del Espíritu Santo, que será como inicia este 2023, comienza por esta obra. Él viene y convence. ¿Sí? Es decir, no es una obra humana. No somos nosotros que vamos a convencer a las personas. Es el Espíritu de Dios moviéndose, obrando, usando la palabra y usando la iglesia para bendecir a las personas. El propósito de Dios es bendecir, no condenar. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo, a reconciliarlo con el Padre. Eso es lo que estaremos viendo este año. ¿Cómo es que nos convence de pecado? No se refiere nada más a nuestras faltas o nuestras culpas. Nos convence de que el mundo, el sistema está bajo pecado, bajo naturaleza de pecado, y que necesitamos la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que solamente está en Cristo. Eso es lo que está haciendo este versículo. Va a convencer al mundo, a los que no conocen a Dios, de la condición en que viven bajo un sistema de pecado, y los va a llevar a conocer la justicia de Dios que solamente está en Cristo. Y quienes les reciban están libres del juicio que viene. Hay un juicio que viene, pero para los hijos de Dios estamos libres ya de ese juicio, porque hemos estado reconciliados. No hay más culpa, no hay más condenación. Todo ha sido perdonado por la fe en Cristo Jesús. Amén. Allí empieza la bendición. La bendición para cada persona comienza con la reconciliación con Dios. La justicia la dispone Dios. Dice el versículo 10 de Juan 16, la justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Fíjense qué importante. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuándo? En la cruz.
Entonces vivimos en circunstancias donde el mundo sigue imperando en maldad, pero en realidad ya ha sido juzgado. ¿Cómo ha sido juzgado? Todo el que no cree en el sacrificio, automáticamente por incredulidad está condenado. Pero todo aquel que cree ya ha sido salvo. Y vive en una temporada diferente porque vamos en la barca con Cristo. Aunque haya tormentas, aunque estemos en el tiempo de desierto, Cristo está con nosotros. Esta es la parte que vamos a ir creyendo, caminando, descubriendo mayormente. Jesús les dijo también a sus discípulos allí en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Así ha venido siendo la revelación. Él les reveló algunas cosas y la revelación ha continuado en lo que está escrito. Hoy nos sigue revelando a nosotros la palabra. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu, ¿qué va a hacer durante todo este tiempo de bendición? Primeramente nos lleva al encuentro y la reconciliación con Dios, a un cambio de mentalidad respecto a la vida, las relaciones, el dinero, todas las cosas transitorias. Ese cambio se llama arrepentimiento. Pero después dice, los guiará a toda la verdad. No van a ser engañados. Ya no van a estar bajo el engaño del sistema del mundo, porque el Espíritu que está en ustedes los va a ayudar a discernir, a distinguir qué es verdad y qué es mentira. Y ustedes van a poder permanecer en la verdad. Estamos hablando de bendiciones espirituales, ¿sí? Esto es la obra que ya el Espíritu Santo está hablando. Dice, porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Les hará saber las cosas que habrán de venir. Eso se llama profecía, lo que viene hacia adelante. ¿Quién es quien la da a conocer? El Espíritu Santo. ¿Cómo la da a conocer? Por la palabra que ya está revelada, pero que a veces no la podíamos entender. ¿Cuántas veces llegamos a leer un pasaje y no sabíamos realmente qué significaba? Hoy el Espíritu Santo nos enseña, nos guía a la verdad, nos lo revela, para que podamos vivirlo, porque si no lo entendemos, no podemos vivirlo. ¿Sí? Abre bien tus oídos. Y lo más importante es que ya nos reveló a Cristo. El Espíritu Santo nos revela la realidad de quién es Cristo. ¿Cómo nos lo revela? En la misma Escritura. Y ese Cristo, que ahora es Espíritu vivificante, está a la derecha del Padre, pero está en cada uno de los corazones de los creyentes. Dijo Jesús, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en todo aquel que oye y cree y obedece mis mandamientos. ¿Dónde está? En nosotros. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu nos revele esa gracia que ya está en nosotros. Primero es una gracia para salvación, para reconciliación. Y luego viene una gracia abundante que nos capacita para vivir la vida en el Espíritu y recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. No sé si me estoy comunicando bien. ¿Sí? ¿Por qué tú y yo necesitamos gracia sobre gracia? Porque primero necesitamos la gracia para ser hijos de Dios. Sin la obra del Espíritu y sin la gracia, no seríamos hijos de Dios. Estaríamos separados de Dios. Pero la primera acción de gracia, el primer regalo de Dios, es revelarnos a Cristo para que le conozcamos y seamos hijos. Esto es lo que dice Juan 1:12. ¿Sí? Dice que a todos los que le recibieron les dio el poder, la autoridad, el derecho de seres hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Pero antes de eso dice el mismo evangelio, allí en Juan 1:14, y aquel verbo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo fue que lo vimos? Pues ahí lo vio primero Juan,
los que estuvieron con él, los 12. Les fue revelado porque lo tenían a la vista, pero aparte el Espíritu estaba obrando ya en ellos. Dice, pudimos ver su gloria, lleno de gracia y de verdad. Pero fíjate lo que dice después el Juan 16, 16. Eso me perdió. El 16. Se me perdió. Pero dice ahí, no me acuerdo si es entonces el 15, que dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cuál es el versículo? Ahí. Es en el 1, 16. Dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, la gracia la recibimos primero en Cristo, y de Cristo somos capacitados para poder recibir abundante gracia. Quiero ponerte un ejemplo de esto que a veces no logramos entenderlo completamente. ¿Qué significa esta acción de gracia sobre gracia? Imagínate que estás a la orilla de la playa. ¿Qué es lo que ve uno al estar allí, a la orilla de la playa? Las olas del mar viniendo, ¿verdad? ¿Y cómo vienen? Viene una ola y parece como que retorna y viene otra, ¿verdad? Entonces vamos, gracia para salvación, y gracia para capacitación, y gracia para distinguir, y gracia para operar, ola tras ola. Es lo que está diciendo Juan. Y vendrá gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, porque así funciona el Espíritu, ¿sí? ¿Quién nos capacita? Así va a operar en nuestras vidas. Y así lo ilustró el Evangelio mismo. Allí en el capítulo 5, ustedes recordarán que había un paralítico, ¿verdad? En el estanque de Betesda. Ese paralítico estaba esperando a que alguien lo acercara a las aguas cuando se movieran para ser sanado, ¿verdad? Jesús fue a ese estanque. El paralítico no vino a Jesús. Jesús fue. La ola de gracia, de bendición, se acercó, corrió a él. ¿Y qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué hizo el hombre? Empezar a explicarle a Jesús. No tengo quién. No, la pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres? Porque si quieres, recibe por fe. Levanta tu lecho y levántate y vete. ¿Y qué pasó con el paralítico? Dice, de inmediato se le afirmaron los pies. Gracia sobre gracia. Él no la pidió. Vino la gracia. ¿Cómo viene hacia nosotros? Igual, así. Pues vamos a estar alertas, atentos. Y Él está diciendo, este es el tiempo. Este es un tiempo de nuevos comienzos. Este es un tiempo de nueva temporada. Es una ola de gracia. ¿Qué necesitas? Sanidad, recíbela. Restauración, recibe. Restitución, recibe. Hay algo que no se compensó de esfuerzos que has hecho, hoy recibe, porque viene la gracia sobre tu vida. El Espíritu Santo está obrando. Y para aquellos que aún no le conocen, primeramente, conoce a Cristo. Trae la revelación de Cristo. Y no es el único ejemplo. Dice allí en Juan 9:25, Juan 9:25, el caso de otro hombre, un ciego, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese ciego? Dice que Jesús lo vio. El ciego no se acercó a Jesús. Este no es el ciego que clamó a Jesús, no. Este ciego estaba mendigando por ahí, un muchacho, ¿verdad? Y Jesús se acercó. Jesús se acercó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los discípulos lo hicieron poner atención. ¿Quién pecó? ¿Este? ¿Y por eso está ciego? ¿O pecaron sus padres? Y dijo Jesús, ni él ni sus padres. Esto está así, este hombre está así, para dar a conocer la gloria de Dios.
Dice, y entonces le untó con lodo y saliva en los ojos y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé. Y el ciego fue y se lavó y vio y regresó viendo. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Jesús se acercó a él, la gracia vino, la gracia estuvo manifiesta. Lo que el Señor está diciendo hoy es que esta misma gracia sigue operando. Ya llegó a nuestras vidas para salvación, para perdón, para reconciliación. Ahora vienen bendición tras bendición, ¿sí? Espirituales y materiales. ¿Queremos las añadiduras o queremos toda la bendición completa? ¿Se acuerdan del Gadareno? Él es otro caso, ¿sí? El Gadareno no vino a buscar a Jesús. Jesús fue hasta la región de Gadar a buscarlo, a un endemoniado que nadie podía controlar. Y él se acercó y él lo liberó y lo sanó. Gracia sobre gracia, inmerecida. ¿Qué obra hizo el endemoniado para merecer la gracia de Cristo? Que él se trasladara desde Galilea hasta Gadar por uno. Así llegó a tu vida y a mi vida. Él nos eligió a nosotros y así vienen sus bendiciones. Jesús es la fuente de bendición, de toda bendición. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No necesitamos nada más. Le dijo Dios a Pablo que ya era un creyente, y Pablo oraba a Dios y le pedía que le quitara un aguijón que molestaba su carne. No especifica qué era ese aguijón, pero debe ser algo que le dolía en su cuerpo. Y le dijo varias veces, le rogué varias veces a Dios que me lo quitara. Y Dios le habló y le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que con todo propósito Dios le dejó ese dolor. No fue que no quisiera hacerle un bien, le estaba haciendo un bien. Le estaba haciendo un bien. ¿Para qué? Para que no perdiera el piso, para que no se fuera a ir a otro nivel, ¿no? Sino que pudiera vivir en la gracia, sabiendo que era terrenal, que era perecedero, que sí, que iba a tener dolores, pero tenía abundante gracia de parte de Dios para cumplir su propósito, el propósito de Dios, ¿sí? Así vendrán situaciones en nuestra vida. Así vendrán situaciones donde vamos a pensar que la gracia de Dios no está respondiendo, pero en realidad está trabajando para nuestro bien, ola tras ola, y finalmente nos usará y nos bendecirá grandemente, porque Él es fiel a sus promesas. Él no miente. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por las ovejas. Vamos a estar de pie.